Bueno, tú nos dices, ¿ok? Listo. Muy buenos días, tengan todas y todos. Pues nos da mucho gusto saludarles esta mañana en el marco de la semana conmemorativa del homenaje a profesionales de trabajo social en el área de la salud. Como sabemos, el 21 de agosto es la celebración de trabajo de trabajadoras y trabajadores sociales y desde la escuela se han llevado a cabo una serie de actividades para pues conmemorar a quienes en el ejercicio de la disciplina, pues hemos estado trabajando en diferentes ámbitos. Comentarles que vamos a iniciar un poco desfasados, toda vez que tuvimos inconvenientes con la comunicación por YouTube. Esto será de manera grabada para posteriormente poderlo subir al canal y que puedan ustedes disfrutar de esta participación que va a ser extraordinaria por parte de nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan. Les pediría que pues estemos muy pendientes y pues una disculpa toda vez que no podremos recibir sus comentarios, sus preguntas. Sin embargo, yo les pediría que una vez que los ponentes concluyan, pues podamos hacer algunas consideraciones si es necesario a través de correo electrónico. Pues muchas gracias. Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan esta mañana en este conversatorio, siendo el día 18 de agosto, denominado Los retos sociales globales COVID-19 y la crisis multidimensional. Sin más preámbulos, me voy a permitir presentarles a la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda. Ella es profesora asociada de tiempo completo interina por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Y al doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, profesor asociado C de tiempo completo por artículo 51 del EPA. Muchas gracias, doctor, también por estar con nosotros esta mañana. Un poquito más tarde voy a presentarles con sus participaciones, sus semblanzas curriculares, una breve semblanza porque realmente pues es muy extensa. Tendremos dos participaciones en este eje de conversatorio para cada panelista. Bueno, serían tres espacios, les explico la dinámica, en las cuales pues tendremos 5 minutos, 6 minutos para poder dar respuesta a estas consideraciones, a estos planteamientos, preguntas detonadoras que nos hemos permitido formular para este conversatorio y a partir de ello, bueno, pues ya tendremos pues el espacio para que puedan ustedes dar respuesta y después nos vamos a una segunda para tener, pues, llevarlo justamente, pues, algunas conclusiones, ¿no? Realmente es una mesa que, pues, es muy interesante porque convergen en ella quienes han estado participando con sus áreas de expertise, principalmente en trabajos, pues, muy interesantes en la escuela, que tienen su base en las líneas de investigación que han sido marcadas por el Honorable Consejo Técnico de nuestra escuela. En el caso de la doctora Andrea Kenia, pues ella tiene pues a su cargo la línea de intervención con familias, familias diversas. Ella ha trabajado pues mucho en este marco, familias en riesgo social, en discriminación, familias víctimas de violencia y promoción y ejercicio del derecho humano en el territorio. Ella también se encuentra como encargada del Centro de Sociodeportivas de la escuela, ¿no? Y del Centro de Estudios e Investigación Sociodeportivas de la escuela y ha incorporado en su quehacer este vínculo entre ambas líneas, ya nos lo va a comentar ella de manera muy puntual, teniendo como varios ejes transversales, entre ellas principalmente los derechos humanos. Gracias, doctora, por haber accedido a estar en este conversatorio. Seguramente tu participación será muy, muy enriquecedora y nos permitirá
pues ver cuál ha sido estos aportes en estos escenarios ante los cuales nos hemos encontrado, con tu profesionalismo y con la dedicación que le has dado a estos temas. Muchas gracias, doctora. Y por su parte, el doctor Daniel, Pedro Daniel, pues él también, él se incorporó recientemente como profesor de carrera, tiene una amplia trayectoria como profesor de asignatura en la escuela, pero como profesor de carrera por artículo 51 que ahorita nos acompaña, pues ha tenido también pues una participación muy constante, muy exitosa, sobre todo particularmente en la línea de investigación que le ha sido asignada, que ha trabajado y en la cual tiene expertise, que es sobre niñas, niños y adolescentes, representaciones sociales también, vinculando esta parte de desarrollo comunitario tanto en su desempeño académico como en su práctica profesional. Es un profesor muy activo, ¿no? Que mantiene, pues siempre trata y además ahora en estos contextos y con el uso de las tecnologías que no tienen palabra de honor, hoy nos lo demostraron, nos ha sorprendido con diferentes iniciativas, es una persona muy creativa y que busca siempre poder acercar el conocimiento, la experiencia y pues que sus participaciones vayan trascendiendo pues a las diferentes esferas, tanto para la formación de futuros trabajadores y trabajadoras sociales como para quienes en el ejercicio de su función puedan capacitarse, profesionalizarse en el estudio y, por supuesto, también en la intervención con niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, doctor Pedro Daniel. Y si les parece bien, pues daríamos pauta para la primera participación. No quisiera ya ahondar mucho más en la lectura de sus semblanzas curriculares. Si me permiten, daríamos pauta para poder iniciar el conversatorio. Tendríamos como primer pregunta que les pediría pudiéramos atender como esta posibilidad detonadora, ¿no? Ante pues estos contextos en los cuales nos encontramos, esta dimensión social de la crisis en los complejos fenómenos ante el COVID y ahora pues la emergencia pandémica, pues merecen una reflexión muy especial desde trabajo social. Y los diferentes ámbitos ante los cuales los doctores se han incursionado nos va a permitir dar pues algunas respuestas o por lo menos unas reflexiones acerca de pues que esta dimensión que nos ha involucrado el quehacer también profesional desde trabajo social. Me gustaría preguntarles, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo miran el impacto social de la emergencia pandémica más allá o en su estrecha relación con la dimensión de la salud y la economía? Adelante, doctora Kenia, si gustas iniciar, por favor. Sí, muchas gracias, Carmen. Pues siempre agradeciendo a la escuela y también manifestar que me siento muy contenta de compartir eh, encuentro con Pedro Daniel, que efectivamente es un compañero que se ha integrado a esta institución que es muy querida por todas y todos nosotros, que es la ENS. Y bueno, agradecerte muchísimo la invitación, agradecer los esfuerzos que la Escuela Nacional de Trabajo Social pues ha llevado a cabo para, aún en estas condiciones, pues mantenernos en encuentro, que eso me parece que es fundamental. Bueno, mira, sobre esta primera pregunta, y espero que salga aquí una fotografía que me gustaría compartirles. Y aquí me gustaría mucho recordar también a la maestra María de Jesús López Amador, que aproximadamente hace un año, me parece, hablaba yo con ella en el cubículo
sobre las transferencias económicas que al parecer era un mecanismo que se había hablado muy fuertemente en los últimos foros económicos mundiales de Davos, como lo identificamos. Y ella, yo comentaba con ella este tema, ¿no? De que las transferencias monetarias o económicas a las familias, monetarias, transferencias monetarias sobre todo, por sí solas no eran como la panacea, porque efectivamente faltaba una serie de políticas o bien de un acompañamiento que permitiera que esas familias no, a la par de que hubiera una redistribución económica al interior de ellas o en la economía familiar, una política, digamos, de consejería de acompañamiento familiar que permitiera, digamos, retejer la convivencia, porque ya era un diagnóstico difícil, no a partir de la pandemia, ya era un diagnóstico de bastante dificultad antes de la pandemia. Entonces, no se me borra de la mente cuando ella me dijo, todo lo que se discute en el Foro Económico de Davos, Kenia, no solamente tiene que ver con lo económico, sino también establecen modelos de vida, modelos o estilos de vida, determinan para todo el mundo. Entonces, ante esta pregunta que nos invitas a reflexionar, me gustaría compartirles algunos datos justo que están relacionados a lo último que se habló en este foro económico y que me parece que debemos de ponerle ahí una lupa, echarle un vistazo, sobre todo a un libro que fue presentado en ese foro económico que se llama COVID-19, el gran reseteo. Y uno de los datos quizá más interesantes, pero también más escandalosos, es que en ese libro se hace una proyección sobre que solo 1/3 del actual empleo estable se requerirá en el futuro, o se requerirá en un futuro ya no muy lejano, sino algo próximo. Después ahondando un poco en esto y ya recurriendo más a enfoques de analistas latinoamericanos, me encuentro con la visión, con un análisis que hace el académico Luis Bonilla, que es académico de la red de Claxo, en donde él poniendo un poco la lupa en este dato y en este libro, en este informe que se da en el Foro Económico de Davos, nos dice que, bueno, aproximadamente de 7.700 millones de personas que somos en todo el planeta, 3.300 millones somos la fuerza laboral activa. El hecho de ser fuerza laboral activa no implica necesariamente un empleo estable, sino que tenemos empleo, pero empleo de alguna manera un poco temporal, ¿no? Con algunas características. Y los datos son verdaderamente muy crudos. Eso un poco llevándolo a escala internacional y lo mismo podemos ver en nuestro país. De 2.500, o sea, de 3.300 millones de personas que somos la fuerza laboral activa, 2.500 millones tenemos de alguna manera algún esquema de empleo, como ya les decía, a veces permanente, a veces temporal. Y de esos 2.500 millones, 1.200 millones de personas están en empleo informal. Sí, aquí se ha hablado muchísimo de la cuestión de que más del 50% de la población económicamente activa efectivamente están en una condición de empleo informal o del comercio informal. Y 1.300 millones estamos en algún tipo de trabajo que tiene algún tipo de garantía social, es decir, que tenemos, a lo mejor no tenemos un empleo que diga tan estable como la generación que lo tuvo en los 60, 50, 60, 70, pero que recibimos un salario, la posibilidad de recibir un salario ya sea semanal o quincenal, ¿no?
pero que efectivamente las garantías sociales de nuestro empleo tampoco son muchas, ¿no? Ahora, me gustaría también, ligado a este dato, dos citas de un autor, también economista, que se llama Jeff Booth, de un libro que se llama El precio del mañana, rutas de una economía deflacionista con claves para un futuro de abundancia. Y ligo esto con esta parte de la salud, de la economía, porque realmente no podemos ver las cosas, no podemos analizarlas de una manera uniobjetiva, como una fijación que todo lo que está en el contexto pues no afecta, porque sí afecta y lo estamos viendo ahora con la pandemia. Nos dice Jeff Booth, el tiempo es el activo más valioso que tenemos en nuestra vida. El tiempo es el activo más valioso que tiene la gente. Sin embargo, por seguir empeñados en el sistema de siempre, lo que hemos hecho es obligado a los ciudadanos a trabajar un sinfín de horas para poderle seguirle al ritmo a la inflación del precio de los activos que provocan, sobre todo, como ya sabemos, el sistema financiero de los bancos centrales. Sobre todo, digamos, el Banco Central que emite los dólares. Es decir, los hemos despojado de su tiempo, hacerles trabajar 40 u 80 horas a la semana enganchados al mouse, con el fin de intentar ahorrar lo suficiente para poderse comprar una casa, mientras el valor de los salarios reales no deja de bajar y, por ejemplo, el precio de las viviendas sigue disparando. Que la gente se deja la piel trabajando para que luego apenas le queden 10 años para poder disfrutar de su jubilación con una ya incertidumbre financiera. Después nos dice Jeff Booth, el problema con pensar en una transición hacia un cambio estructural de la economía es que se trata de algo nuevo, que cuestiona las ideas preconcebidas y como tal resulta muy difícil de ver y de considerar. Yo, la verdad, sí quisiera, lo vengo diciendo un poco desde mayo, o sea, desde un primer conversatorio que hicimos con las y los compañeros del seminario de familias y diversidad. Me parece que sí es importante que hagamos un análisis de tipo histórico, es decir, que también nuestros análisis no respondan meramente al contexto de emergencia que implica el COVID-19 y los efectos que estamos viendo a través de la pandemia, sino reconocer que estamos en este punto porque ya veníamos de una ruta con bastantes claves de deterioro, de precarización, y en el caso de nuestra materia y de nuestros contextos laborales, pues del trabajo con poblaciones que están en alguna condición de vulnerabilidad, en mi caso, la parte de las familias en riesgo social, ya veníamos con una ruta bastante difícil, de condiciones bastante difíciles alrededor de esto. Entonces, sí me gustaría en esta primera intervención apelar a eso, convocar también a la reflexión de esto y que podamos echarle una mirada y una lupa a este tipo de cuestiones. Me parece que quien piense que las cuestiones de la economía o este tipo de cosas no nos sirven o más bien no tendríamos por qué estar ahí, y mucho más cuando se habla de respuestas desde la intervención, me parece que no podemos decir, es que lo que pase en ese foro, lo que pase o lo que estén decidiendo otras instancias en términos de políticas globales, pues no nos debe de interesar. Me parece que no, me parece que al contrario, nos debe de interesar y mucho porque, como bien lo decía la compañera profesora María de Jesús López Amador, ahí se están estableciendo modelos de estilos de vida, no modelos de políticas públicas. A mí se me hace muy fuerte esta palabra, ¿no? Modelos de estilos de vida social. Entonces, sí me gustaría apelar a la posibilidad de que hagamos este contexto.
Muchas gracias, doctora Kenia. Realmente, pues nos dejas en mucho la reflexión cuando hablamos de cómo mirar el impacto de la pandemia, de esta emergencia ante la cual nos encontramos y que veamos el análisis de este contexto no en aislado, sino de manera integral, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a pues replantearnos mucho de lo que hemos venido trabajando, ¿no? No solamente desde la parte académica, sino también desde las propias decisiones que se deban tomar en las esferas nacionales e internacionales, porque esto trastoca pues todo, ¿no? Como bien dices, ya traíamos una ruta pues muy delicada, ¿no? De desigualdades, de pobreza, de pues esta precarización que venía también en un impacto muy fuerte hacia las familias y no solamente relacionada con las cuestiones pues de economía, sino de salud también misma, ¿no? Y que esto pues viene a darle un embate muy grande y nos obliga a replantear y repensar pues desde las diferentes disciplinas que nos dedicamos al estudio de lo social y principalmente pues desde trabajo social. Gracias, doctora, muchas gracias. Daremos paso al doctor Pedro Daniel con la misma pregunta. Si eres tan amable, doctor. Gracias, maestra Carmen. Buenos días. Antes de comenzar con mi participación, bueno, saludo a mis colegas con quienes tengo el privilegio de compartir este conversatorio virtual, a la doctora Kenia, que se encuentra presente. Y bueno, también quiero aprovechar para saludar a todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas, porque bueno, este conversatorio se inscribe en el marco del Día del Trabajador Social, donde se rinde un muy merecido homenaje a los trabajadores sociales del sector salud. Y bueno, como bien lo han señalado mi colega Kenia, el tema de este conversatorio, los retos sociales globales del COVID-19, pues por supuesto es un tema de actualidad, de emergencia mundial, en el que la disciplina de trabajo social, pues por supuesto que debe colocar un posicionamiento. En relación a esta primera pregunta, bueno, pues de entrada debo señalar que en México y por lo menos en 114 países donde se ha dado este brote, pues enfrentamos la peor pandemia de la historia de la humanidad de los últimos 100 años. Recuerdo que hace 6 meses ninguno de nosotros podía haber imaginado cómo el mundo y nuestras vidas cambiarían tanto con este nuevo virus. Al principio creíamos que la epidemia no saldría de Asia, veíamos muy lejano que llegara a América, que actualmente, bueno, pues es el epicentro de la enfermedad a nivel mundial. Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Colombia, Chile están en la lista de los países que actualmente tienen más contagio por COVID a nivel mundial. En estos momentos, pues la mayoría queremos que esto acabe, sobre todo porque se han coartado nuestras libertades. Muchos desearíamos volver a nuestra vida cotidiana, pero la dura realidad es que no estamos ni cerca de que esto acabe, ¿no? A juzgar por las cifras y sobre todo porque vienen los efectos colaterales, de los cuales, pues por supuesto que hemos visto muy poco, ya que no se van a dar de manera tan inmediata, pasarán meses e incluso años para ver las secuelas que ha dejado el COVID. Además, por supuesto, esta creciente amenaza de recesión global. Llevamos largos meses de aislamiento físico que han sembrado, pues por supuesto que en nosotros y en nosotras la incertidumbre sobre el futuro, lo cual por supuesto tiene severos impactos porque estábamos acostumbrados a vivir en un mundo lleno de certidumbres, donde de alguna manera nuestra vida estaba agendada, ¿no? El no tenerlas ha dejado a muchas personas con depresión y ansiedad. Estoy convencido que la incertidumbre es uno de los mayores desafíos que enfrentamos las personas en el día a día. Constantemente vienen a nuestra mente una serie de preguntas sobre el futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Habrá un cambio? ¿Cuándo pasaremos al semáforo verde? ¿Cuándo terminará esto? ¿Me enfermaré? ¿Le pasará algo a mis seres queridos? ¿Continuaré con mi trabajo? Bueno, son algunas de las preguntas que vienen a la mente de muchas personas.
sobre todo porque durante esta etapa de confinamiento no contamos con una vacuna para poder encarar esta pandemia caracterizada por ser altamente contagiosa y llevar a miles de personas a la muerte. Las únicas formas en las que ha podido contenerse la propagación de este virus han sido con medidas de sanitización, higiene y distanciamiento físico, que no para todos los sectores de la población, hay que decirlo, ha sido posible seguirlas por diferentes motivos. Coincido con la doctora Kenia cuando señala que esta pandemia, pues por supuesto del coronavirus, ha dejado al descubierto también este miedo y esta irracionalidad para enfrentar esta nueva realidad. Pongo un ejemplo. En diversos países se ha hablado de agresiones o insultos a trabajadores del área de la salud. Hemos visto a través de los medios de comunicación incluso que se les impide poder acceder al transporte público, a sus viviendas. Otros, bueno, pues tuvieron que soportar incluso notas anónimas en las que sus vecinos les piden que se muden mientras dure la pandemia por este miedo a que los contagien, ¿no? Considero en gran medida que este comportamiento está vinculado con un fenómeno de infodemia alimentado por fake news, ¿no? Que es toda una industria, ¿no? Esta falta de certidumbre de la que hablaba al principio hace que la gente conecte con este tipo de notas y lleva a que tengamos casos como agresiones al personal de salud o como sucedió en el Estado de México, donde los pobladores de un municipio querían linchar a las autoridades del gobierno que iban a sanitizar, al grado de querer quemar sus patrullas porque pensaban que estaban esparciendo el virus. Quizás, y con esto finalizo esta primera intervención, pues esto tenga que ver con que el personal de salud simbólicamente representa la propia enfermedad y a la vez la cura. Creo que este temor a lo desconocido es lo que hace que predomine en estos momentos o en algunos momentos ciertos niveles de irracionalidad. Y bueno, hasta aquí dejaría esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sí, la verdad es que coincido y como lo ha comentado también la doctora, hablas tú de esta parte de la incertidumbre, ¿no? Qué fuerte es pensar que si bien es cierto, habría ciertas retos o ciertas metas a considerar con vidas hechas, con planes, ¿no? Y que de momento a nivel personal, familiar, laboral, pues viene a irrumpir en todas las esferas. Cuando hablamos de cuáles son los impactos de este contexto en nuestro día a día, ¿no? En nuestro sobrellevar incluso nuestras propias emociones, ¿no? Ayer quiero compartirles, tuvimos la posibilidad de tener una mesa muy interesante con nuestras y nuestros alumnos de la escuela, egresadas, recién egresados, y coincidían, y ahora que les escucho, puedo identificar que si bien esta desesperanza o esta incertidumbre, esta sensación de no tener como eh, pues, mayor información por lo cambiante que tenemos o por la forma en la que constantemente está pues no, los comunicados, la información que nos llega a nivel nacional y en todo el mundo, ¿no? De pues las cifras de contagio, los semáforos, todo eso es como algo que más que ayudarnos a tener mayor posibilidad de una planeación hacia futuro, ¿no? Nos lleva a decir, cómo vamos a vivir. O sea, nos lleva a replantearnos en mucho de lo que veníamos realizando. Y qué importante, doctor, lo que también señalas con relación a que si bien estas medidas de sanidad pues han sido mayormente difundidas y son pues justo aquellas que han permitido en algunos espacios, en algunas esferas, en algunos países, controlar un poco más el contagio, realmente pues no son accesibles para todas y todos, ¿no?
no, a lo mejor a veces emitimos críticas como muy abiertas, es decir, ¿cómo es posible que no se pueda llevar a cabo estas medidas de la forma en la que se han previsto o se han implementado con el día a día? Pero realmente no es algo que pueda cubrirse para todos y todas, ¿no? Entonces, yo creo que justamente en esto de los modelos de estilos de vida que también comentaba Kenia y tratando un poco de hacer este vínculo hacia la parte de lo que veníamos visualizando de nuestros propios esquemas de vida, nuestros futuros y hacia lo que vamos a construir, es un reto bien interesante. Creo que ustedes están planteándolo de una manera que nos deja pues más preguntas que respuestas, me parece, y esa es la idea de este conversatorio. Muchas gracias. Pasaríamos a una segunda reflexión que yo les pediría que pudiéramos atender, sobre todo pensándonos en la disciplina. Y yo les preguntaría o yo les quisiera dejar en la mesa que pensáramos en qué énfasis, qué lecciones preliminares o perspectivas podemos aprender para la disciplina y la intervención social. ¿Cuáles son estos retos a los cuales nos enfrentamos? ¿Qué lecciones nos deja primero, ¿no? Esto que hemos venido viviendo, que se ha agudizado, como bien lo ha comentado Kenia, que se ha venido, pues ahora sí que se ha reforzado todos estos ámbitos y que nos lleva a poder definir o por lo menos replantear o repensar cuáles son estas perspectivas que podemos ubicar para trabajo social. Adelante, doctora, por favor. Sí, gracias, Carmen. Nada más me gustaría rebotar un poquito hacia lo que comenta Pedro, porque, bueno, hacia lo que comenta Pedro y un poco hacia lo que también comentas, querida Carmen, sobre los planes de vida, los planes a futuro. Cuando Pedro también decía la cuestión de las certidumbres. La certidumbre, de hecho, y por ahí hay un libro, pues, icónico, ¿no?, de Castell, que se llama La incertidumbre social. Ya la época de las certidumbres del estado de bienestar, pues se acabó hace muchísimo tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de personas y familias que pueden elaborar un proyecto a futuro, estamos hablando de cierto sector de nuestra sociedad, que por desgracia no son la mayoría. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de toda esta cuestión que mencionaba Pedro sobre la infodemia, no nada más es una cuestión de la infodemia per se, sino ya, digo, ahora hablamos de la pandemia de COVID-19, pero ya veníamos padeciendo una epidemia al interno en México, que es la epidemia de la violencia, por las cuestiones del narcotráfico, por ejemplo, y que dejó y que ha dejado a miles de familias como víctimas de esta cuestión. Entonces, me parece que ahí sí tenemos que apelar mucho a una categoría que, bueno, desde el feminismo se ha construido muchísimo. A mí me gusta abordarla más también desde un enfoque más desde lo que comenta el doctor Boaventura de Sousa Santos, ¿no?, que es la interseccionalidad, pero es ver, analizar también las cuestiones muy situadas, muy colocadas, que no caigamos en estas grandes generalizaciones que a veces también los medios de comunicación nos tratan de pintar un panorama. Yo por experiencia en el terreno de trabajo del campo del activismo de los derechos humanos, les puedo decir que estos planes a futuro, que hay muchas familias y hay muchas juventudes que no se plantean, que no de ahora, sino de hace tiempo, no se planteaban proyectos a futuro y que más bien los estilos de vida eran muy ligados a vivir el presente, ¿no? A recurrir mucho al vivir al día a día. Digo,
esto es hasta una frase muy de nuestra cultura mexicana, ¿no? Apela mucho desde las canciones estas del cancionero Chava Flores, ¿no? Que cantaba las situaciones que sorteaban las y los mexicanos día con día. Bueno, pues eso de vivir al día, para la mayoría de la gente, que además se fue acrecentando la desigualdad en nuestro país, pues es su realidad. Entonces sí, me gustaría como apelar un poquito a eso, ¿no? Después comentar, querida Carmen, que esto que señalas del trabajo sobre las emociones, es que la salud, la política de salud ha sido reactiva. La política de salud siempre la vemos en relación a un proceso de enfermedad, es decir, la salud existe siempre que haya manifestación de una enfermedad y no vemos a la salud como un proceso integrado a la vida cotidiana de las personas. Más aún, no vemos a la salud como un derecho humano, es decir, en este país la salud o mucho del enfoque de los servicios de salud se fue corporatizando, es decir, la salud se convirtió para muchas y muchos en un privilegio y mientras tanto en las instituciones públicas pues hay una política de salud reactiva que existe en medida en que existen los problemas de salud, es decir, la enfermedad como tal, ¿no? No hay un enfoque de salud integral, me parece que también de quienes venimos trabajando la posibilidad de también trabajar un enfoque interseccional del trabajo de las emociones, es decir, pensar que las emociones no son meramente una dimensión psíquica, sino hay una dimensión sociológica, una dimensión social del procesamiento de las emociones. Pues nos ha costado mucho trabajo que en las mismas instituciones, y yo te puedo decir que en el mismo gremio, se entienda esta parte. Por ahí yo escuchaba, ¿no? Una colega que decía, bueno, también, bueno, no sé, pero quien ha sido muy enfático en esto también ha sido el doctor Carballeda, cuando habla del autocuidado, de la conciencia del autocuidado de los propios y de las propias trabajadoras sociales, que me parece fundamental. Y ahí sí apelaría, ya le entro de lleno a tu pregunta, querida Carmen, bueno, a la pregunta que nos propone. Bueno, ustedes conocen un poco ya mi posición, ¿no? Y a lo mejor soy un poco dura en esto, pero pues ya vemos que el enfoque tecnocrático del intervencionismo como asistencia social o como neofilantropía, o más duramente, ¿no? Por ahí el maestro Carlos hablaba de la burocracia de las instituciones. Bueno, es que ya ahora no se habla de burocracia, ahora se habla de necrocracia. Necrocracias, instituciones, un poco desde el análisis de Achille Mbembe cuando hablaba de necropolítica, instituciones en donde en sí mismas no hay comunidades de trabajo, hay comunidades fragmentadas de profesionistas, y lo vemos también un poco con los colegas del sector salud. Hay un desgaste emocional, pero no de ahora. Ya vienen diagnósticos muy pesados sobre burning out al interior de las instituciones que no le hemos puesto ahí tampoco como la atención, ¿no? Entonces, ya para finalizar mi interpelación, me gustaría decir dos cosas. Yo, como les decía, pues ya saben mi postura. Me parece que ya el hablar de cuestiones muy, muy locales desde nuestra profesión, o peor aún, hablar de que hay un solo trabajo social, es bien riesgoso. O sea, bien riesgoso, y corremos el peligro de quedarnos también disciplinariamente muy atrás si seguimos no reconociendo que al día de hoy se plantean problemas con respuestas de dimensión transdisciplinar. Yo sé que esto ha sido muy polémico, he sido muy criticada por eso, pero es la realidad. Digo, ya ahí sería, pues, ya si no lo queremos ver, o sea, no es una realidad, digamos, que partamos de un cierto enfoque, no, es una realidad que se están planteando los problemas así. De hecho, hay universidades en el mundo
que se plantean respuestas transdisciplinares a un solo problema, ¿no? Entonces, como un método ya educativo. Y lo otro que me gustaría apuntalar, que ya lo habíamos hablado en un foro de prácticas escolares que tuvimos antes de vacaciones, era la posibilidad de reflexionar sobre si se puede incidir digitalmente, si en este análisis, ¿no?, geopolítico, nacional, local y territorial, podemos establecer mecanismos de proximidad mediada por la virtualidad. Eso debo de confesar que a mí me pega demasiado, pero como decía Pedro, también alternativas no se vislumbran. Entonces, ¿cómo podemos seguir o siendo próximos? ¿Cómo podemos establecer mecanismos realmente de servicio con esta proximidad mediada, ¿no?, por la virtualidad, que es un poco también lo que se plantea en el terreno de la educación, porque pues como pues, no hay de otra, ¿no? Quizá no paremos en esa posibilidad de que no hay de otra, sino pensar más bien en los mecanismos creativos que nos permite las plataformas virtuales. El estudiantado yo creo que lo ha hecho de manera formidable, plataformas de redes sociales, elaboración de podcasts, un montón de cosas, ¿no? En donde pues yo creo que como academia también tenemos que aprender de ellas y de ellos, es decir, a no quedarnos quietas y quietos, ¿no? Por ciertos establecimientos o pensamientos de que estamos vislumbrando una sola forma de hacer y trabajo social, ¿no? Y de ver la cuestión de la intervención desde lo social. Entonces, yo lo dejaría ahí, querida Carmen. Gracias, doctora. Pues coincidirás conmigo, doctora, que lo que a mí me rebota, como tú lo dices en esta reflexión, es que pues no hay nada concluido, ¿no? O sea, realmente no hay algo que podamos pensar que está acabado, no hay cuestiones que debamos considerar que están hechas por sí solas, ¿no? Yo creo que en este marco y en esta posibilidad que hemos tenido de estar en diferentes encuentros con diferentes posiciones y en diferentes reflexiones, lo que se ha coincidido sobre todo es que al trabajo social le falta mucho por hacer, ¿no? Que nos falta mucho por definir, por construir. Y bueno, ya nos hacía falta desde antes, ¿no? O sea, no hay un solo trabajo social. Realmente no podemos pensar que lo que hicimos en algún momento es lo definitivo, ¿no? Hay muchos autores, ¿no?, que nos evocan y que nos invitan a poder reflexionar. Y yo solo quisiera compartirles, porque me gustaría mucho, doctor, que nos regales tu reflexión también al respecto, pero me gustaría compartirles que en este foro que hemos implementado, y no es comercial, realmente es una reflexión que me lleva a ubicar, hemos tenido participaciones bien interesantes, ¿no? Porque como en esta necesidad de el hacer a través de mecanismos de, como comentabas, doctora, de proximidad mediadas por la virtualidad, ¿no? Han habido ejercicios bien interesantes, ¿no?, que nos han llevado a replantear nuestras metodologías, ¿no?, las propias teorías que acompañan procesos de intervención o procesos de análisis desde lo social, en este marco sí multi, sí inter, pero también transdisciplinar. Yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer, ¿no?, y que tenemos que plantearnos como una realidad a la cual podemos o no estar preparados, pero sí requerimos dar frente, ¿no? Y sí es importante visualizarnos en ese contexto, bajo estas realidades, con estas nuevas pues estrategias y con estas nuevas formas de poder hacer trabajo social. Y que, bueno, en algún momento yo pensaba, bueno, pensemos que es temporal, ¿no?
que realmente es algo que va a pasar, pero realmente no, ¿no? O sea, es algo que llegó para quedarse, ¿no? Es algo que vino a remover situaciones que ya teníamos de por sí en nuestras propias formas de podernos comunicar, de poder establecer esto. Y lo que tenemos que, creo yo, bueno, lo dejo también como un planteamiento para la reflexión, es pues saber hasta qué tanto estamos dispuestos, ¿no? A colaborar en colectivo, a poder trabajar en estos escenarios en los cuales podamos ubicarnos y podamos reconocer en el otro lo que podemos construir de manera integral, ¿no? Perdónenme por excederme, la verdad me detonaste muchas cosas, doctora, muchas gracias. Y por favor, Daniel, regálanos tu comentario con relación a esta pregunta. Claro, maestra. Bueno, creo que una de las grandes lecciones, y la comparto con la doctora Kenia, con la maestra Carmen, que esta crisis ha develado es la desigualdad y la fragilidad de sistemas económicos, sanitarios, educativos, de todo el mundo, ¿no? Incluso de aquellas naciones con altos niveles de desarrollo. Viene a mi mente el ejemplo de Estados Unidos. Esta pandemia develó las desigualdades de su sistema de salud, ¿no? Un sistema muy caro, pero también un sistema muy desigual, que en algunas ciudades ha estado a punto del colapso. En el caso de México, el sector salud, pues todos lo sabemos, no ha sido una prioridad, pero no solo en México, sino para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Cuando me invitaron a participar en este conversatorio, bueno, me di a la tarea de revisar algunos datos públicos de la CEPAL. En los últimos 9 años, la inversión en el servicio de salud solo ha aumentado en un 0.4% de la inversión total, lo cual, pues, por supuesto que se ve reflejado en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Y esto me lleva a pensar que uno de los grandes retos donde la participación de las y los trabajadores sociales, donde no puede ser invisible, está en fortalecer necesariamente el sistema de salud pública. En particular, bueno, creo que es importante desarrollar una política pública específica para atender no solo la salud física, ¿no? Sino la salud mental, y creo que en eso coincidimos todos. Y de todos los grupos de la población, pero yo pondría especial énfasis en niñas, niños y adolescentes debido al incremento de las violencias, la depresión, la ansiedad y el suicidio que durante esta etapa de confinamiento pues han incrementado. Esto que he planteado, pues me permite entender, y lo decía muy bien Kenia, que viejas pandemias como esta falta de inversión en el sector salud es lo que ha agudizado la pandemia actual. O sea, no es que el COVID haya generado todo este desastre que hemos visto. Lo que ha hecho es agudizar las desigualdades de un sistema capitalista, patriarcal, racista, adultocéntrico, heteronormativo, que promueve esta mirada hacia la homogenización. Una de mis principales preocupaciones es que estamos perdiendo capacidad de asombro, estamos naturalizando las muertes por COVID-19. Con esta pandemia vemos con más naturalidad que existan estas brechas entre ricos y entre pobres, ¿no? Que con la educación en línea, pues se ha agudizado más entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a este sistema de educación. Esta concentración escandalosa de la riqueza en algunas manos, pues es totalmente inmoral, pero creo que es el reflejo de un sistema de profundas desigualdades que se han convertido y que han sido acumulativas e incluso intergeneracionales. Un ejemplo de esta gran desigualdad es cuando pues no todos tienen una voz autorizada para opinar, y entre quienes no la han tenido históricamente ha sido la niñez y por supuesto los jóvenes.
y lo vimos durante esta etapa de confinamiento. Las campañas preventivas difundidas en los medios de comunicación estaban dirigidas principalmente al sector adulto, con quien el Estado ha establecido principalmente una relación, y principalmente con los hombres, por considerarlos como los más afectados por el COVID. Mientras que niñas, niños y adolescentes y por supuesto los jóvenes, pues han encontrado una falta de mecanismos de información que permita poderlos acompañar en esta etapa de crisis mundial. Entonces, porque bueno, por supuesto que las organizaciones no gubernamentales hacen un gran esfuerzo, pero nunca va a ser proporcional al que podría realizar, en este caso, el Estado desde todos sus mecanismos institucionales. Entonces, creo que esta desigualdad que refiero la vemos pues cotidianamente, ¿no? En las personas, la vemos en las marcas de nuestro cuerpo, en la piel, en nuestra apariencia, en nuestro ingreso, entre quienes tienen o no una computadora, en nuestra forma de acceder al poder y, por supuesto, ¿no? En nuestros bienes y servicios, lo cual, pues, no podemos seguir, por supuesto, naturalizando, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejaría esta segunda intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues tremendas reflexiones realmente que nos hacen pensar mucho y seguramente la doctora Kenia también tendrá como su punto de vista al respecto. Pero justo lo que tú comentas de replantear la forma en la que nos acercaremos o cómo estamos ubicando en el aquí y el ahora estas deficiencias que en el sistema de salud hemos venido pues presentando, ¿no? Y a nivel de la propia política social, hacia dónde tendría que ser dirigida, ¿no? Con viejos problemas, con nuevos problemas, ¿no? Con estas nuevas dimensiones de los problemas, porque realmente, y de la forma ante la cual tendríamos que responder con los diferentes sectores de la población, porque realmente no es lo mismo, ¿no? No es igual la forma en la que debemos de acercarnos hacia las preguntas que se nos van detonando de cómo acercarnos a estas problemáticas. ¿Cómo podría ser ahora planificar, cómo podríamos planificar desde las comunidades y las familias el reto de dar frente a las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Muy fuerte lo que tú has comentado con relación a la naturalización, ¿no? De pues ahora sí que de las muertes, ¿no? De la muerte, de la pérdida, cuando al principio, ¿no? Y eso yo creo que es algo que fuimos viviendo poco a poco, era pues como muy lejano, ¿no? China, ¿no? Reino Unido, está en Europa, ¿no? Y cada vez se iba acercando más. Para nosotros era pues una sensación pues, de lejanía, ¿no? Una sensación de aquí no llega, no pasa nada. Nos fueron preparando poco a poco, se fue dando algunos mensajes a nivel gubernamental que al final pues nos cayó y nos cayó con unos índices altísimos, ¿no? Que no nos permitió realmente poder dar una respuesta que de momento nos preparara, por lo menos, si no en estos procesos de atención tanto en la parte económica como de salud, sí, un poco en la planeación hacia adentro de cómo dar frente a esta realidad, ¿no? Muy, muy fuerte porque si bien es cierto, la naturalización ya la veníamos viviendo por lo que igualmente comentaba Kenia de estas violencias, ¿no? Estructurales que hemos vivido a lo largo de ya muchos años, desafortunadamente, el ahora tener esta percepción, ¿no? Que pues viene a ser un contraste con las propias formas en las que vamos requiriendo mayor atención tanto a la salud mental como física, ¿no? Entonces, realmente todos estos embates
a los que nos hemos enfrentado como familias, ¿no? El no podernos reconocer, el no tener ese contacto directo, el no poder vivir esos procesos de duelo, el no poder tener como esos acercamientos que también de manera cultural pues son muy fuertes, ¿no? Y el cómo desde trabajo social, yo creo que aquí no quisiera que desviáramos el punto hacia la dirección que desde trabajo social o la aportación que desde nuestras propias esferas y en estos marcos, ¿no? Tan complejos debemos, pues sí, repensar, replantear, ¿no? Y ubicar hacia dónde y cómo podemos, pues, acercarnos, ¿no? Muchas gracias, doctor. No sé si tengas algún otro comentario, Kenia, o pasamos a la siguiente reflexión. Sí. No, sí, fíjate que sí me gustaría algo que se me quedó en el tintero, porque ahora que hablábamos de tener esta creatividad de alguna manera mediada por la digitalización, y yo pensaba mucho en estas posturas que, por ejemplo, que a veces defienden muchísimo los niveles de intervención, esto de persona, grupo, comunidad. Yo creo que podemos coincidir en que los espacios digitales no tienen esta segmentación. O sea, si tú elaboras un tipo de una producción como esta, ¿no? Que está dirigida al grupo de estudiantes, pero también a gremio, ¿no? En el momento en que se escuche este material, estos espacios a los que estábamos acostumbradas como gremio a diseccionar como niveles de intervención, se difuminan. Eso, o sea, el espacio digital es un espacio en donde el que está, o sea, nosotros que estamos acá, no sabemos que el impacto, pero la magnitud del impacto que va a tener, si es persona, si es grupo, si es territorio, tiene esa potencialidad, ¿no? Entonces, son cositas que sí tenemos que estar pensando y que sí tenemos que abrir una discusión más amplia, maestra, como tú bien lo señalabas. Me gustó mucho esta frase que dices, nada está acabado, nada está acabado, al contrario, o sea, me parece que se nos abre a nosotros también una puerta, una oportunidad, no solamente porque somos, apelar a que somos la profesión más sensible, que lo somos, y que somos una profesión muy vinculada a los temas de injusticia social. Pero si queremos realmente incidir en este contexto y para lo que se viene, por eso empecé con esto de lo que se hablaba en el Foro Económico de Davos, porque se viene un cambio estructural bastante importante, ¿no? También en la cuestión de las profesiones. Entonces, tenemos que ponernos pilas de alguna manera para discutir eso. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pasaremos a la siguiente, la tercera pregunta detonadora más que otra cosa como reflexión. Y bueno, hemos coincidido en esta mesa que la misma emergencia pandémica ha generado procesos sociales inadvertidos, ¿no? No visibilizados aún, y muchos otros que impactan en las desigualdades y vulnerabilidades estructurales. Ante este contexto y después de estas reflexiones tan valiosas que han aportado mis estimados doctores Kenia y Pedro Daniel, ¿cuál es el balance de ustedes? ¿Hacia dónde se perfila la agenda de los principales retos sociales en México, dado el contexto global de esta crisis económica? Adelante, doctora, por favor. Gracias, Carmen. Pues a mí me gustaría compartir un poco un par de reflexiones que pude apuntalar en un escrito que hice para la red de Claxo, un texto que le titulé Unir el rompecabezas que nos dejó la subjetividad neoliberal. Pero bueno, entre otras cosas, efectivamente hablo un poco, intento identificar algunas rutas del por dónde caminar, sin perder, por supuesto, la preocupación por la dimensión familiar.
que es, digamos, la materia de trabajo de mi labor como investigación en la ENS. Y un poco, pues por eso el título, ¿no? Unir el rompecabezas, porque realmente la convivencia también como, me parece como el principal activo, si podríamos decirlo así, de la razón del por qué las personas deciden hacer y formular un proyecto en colectivo para cohabitar juntas, para compartir emociones, proyectos y demás. Pues tiene que ver justo con derechos sociales ineludibles, pero que como también lo señalaba Pedro cuando hablaba de que en muchos casos estas situaciones pues son intergeneracionales, ¿no? Es un poco también reconocer que ha habido procesos de injusticia histórica, cognitiva, económica, como también lo diría el doctor Boaventura de Sousa Santos, y ahora se asoma, ¿no? Esta brecha, esta agudización de la desigualdad en la injusticia digital y las injusticias alimentarias. No me voy a meter ahí tanto porque, pues, no, digamos, hay también gente de trabajo social que ha estado trabajando muy fuerte en el tema de soberanía alimentaria, pero me parece que si vamos del otro lado, o sea, si nos pasamos del otro lado a lo que ustedes ya apuntalaban sobre los procesos de duelo, la dificultad que ha habido, como bien lo señalaban, ¿no? A todas y todos nos puede dar COVID, pero no en cualquier lado, no en cualquier espacio mata familias completas. Eso es un hecho. Y los espacios donde ha habido estos dramas familiares, pues son espacios donde ya hay procesos de marginación territorial muy aguda desde hace 30, 40 años. Entonces, un poco apelando a eso, yo he podido como apuntalar tres identificaciones, ¿no? Hacia la posible construcción de agendas. No, insisto, no son agendas internas, gremiales, sino son agendas que sí tenemos que construir con un enfoque transdisciplinar. Y son cosas que ya están siendo exigidas, ya están siendo caminadas, ¿no? Por ejemplo, el primer punto, pues seguimos hablando de la democratización de la vida familiar, o sea, como la democratización de la vida familiar como una necesidad. A mí me sorprendió muchísimo leer por parte de colegas de la UNAM hablar del concepto de convivencia forzada. O sea, dije, bueno, como si fuera un símil a la desaparición forzada, dije, a ver, pero espérame, es que aquí hay cuestiones complicadas. Hay cuestiones complicadas porque están justo la dimensión de las libertades y de las elecciones de las personas. Cuando hay estadísticas que hablan cuando hablan con mujeres que han sido violentadas, ¿no? Y les preguntan si la mayoría de ellas quiere ver a sus parejas en la cárcel y dicen que no. O sea, es una cuestión complicada. Pareciera una contradicción desde una lógica de quien no lo vive, pero realmente tenemos también que reconocer, digo, si no nos podemos situar, por lo menos sí reconocer que hay otras lógicas. Por eso a mí me impactó, dije, ¿cómo vamos? O sea, ¿por qué ya conceptualizar como convivencias forzadas tras el confinamiento, cuando en todo caso deberíamos de estar hablando de la dificultad que había para tejer una convivencia familiar? Entonces, seguimos hablando de esto, obviamente desde un giro feminista, pero desde mi punto muy, muy personal, que también reconozca la posibilidad de las alternativas de construcción de una masculinidad alternativa o crítica, ¿no? No dejarla de lado o de violentarla, ¿no? Obviamente hay un feminismo pues más radical, vamos a decirlo así, y yo no parto desde esas posturas. La otra, pues también lo decía Pedro, ¿no? Tenemos que impulsar un enfoque de la salud más integral, un enfoque de la salud que no sea reactivo, sino que sea preventivo. Y cuando hablamos de salud integral, pues hablamos de salud mental y emocional.
y ya de una vez tenemos que tejer esa cuestión, ¿no? Y ahora recuerdo, y tú no me dejarás mentir, Carmen, sobre la iniciativa que muy bien, o tuvo a bien la maestra Lética, ¿no? De invitar, de convocar en la Escuela Nacional de Trabajo Social sobre activación física. Hubo muchas críticas en ese sentido, y la mayoría de las críticas eran, pero aquí a la escuela no venimos a activarnos, no venimos a hacer ejercicio, sino que venimos a obtener conocimiento. Y yo creo que ese enfoque también de cómo pensar la escuela, cómo pensar el espacio, cómo pensar la salud, tenemos que cambiarnos el chip para eso, y ahí sí tenemos que hacer una labor muy, muy fuerte de construcción también de contenidos que vayan impulsando esta agenda sobre la necesidad de construir políticas de salud con un enfoque preventivo más que reactivo, y sobre todo que tengan como concepto central la salud integral. Y la otra, la tercera, bueno, que es un poco con lo que yo empecé hablando, ¿no? El reconocimiento de que las transferencias económicas directas hacia las familias por parte del gobierno son necesarias, pero no solas. O sea, es decir, tú haces una labor de redistribución, no sé qué tan efectiva, porque pues también sabemos que la proporción de unas becas, de apoyo, son apoyos, no son realmente redistribuciones justas, ¿no? No son la panacea, no van a cubrir todas las necesidades de la gente, pero me parece también muy riesgoso si las transferencias económicas directas hacia las familias no son acompañadas de una política de consejería familiar, de consejería basada mucho en lo preventivo, y que además tenga una fuerte incidencia en el cambio de nuestros hábitos alimenticios, que eso es también otra parte de la gran desgracia, ¿no? O sea, por desgracia también se rompieron los esquemas de socioecología comunitaria. Ha sido muy difícil trabajar y pensar sobre la soberanía alimentaria, sobre todo en las ciudades, y por eso tenemos el drama de los altos niveles de diabetes y de hipertensión. Incluso es una realidad que nos es cerca en la escuela, porque prácticamente la mitad de nuestra comunidad tiene antecedentes y tiene ya diagnósticos sobre estas enfermedades. Entonces me parece que es muy importante trabajar sobre también el giro ecológico de la agenda global, con incidencias restitutivas de los esquemas alimenticios dentro de los hogares. Eso es un tema grandísimo, pero si me aboco a la parte del trabajo con familias, creo que sí es muy importante que trabajemos sobre eso, porque se habla mucho del esquema de libertades, pero no se habla de la identificación o de la construcción de un bien común. Entonces la salud debe de ser un bien común. No es la salud mía, no es la salud tuya o la de Pedro, sino ahora también lo que ha develado la pandemia, como bien lo dice ahí un flyer, una frase de promoción, de divulgación del gobierno de la Ciudad de México: si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bueno, es que el enfoque de la salud, al ser un privilegio, y se perdió, digamos, el enfoque de la importancia de la salud comunitaria, pues esa visión está completamente rota. Entonces creo que sí tenemos que empezar a identificar que la salud es un bien común y que todos contribuimos hacia ese bien común. A lo mejor pensando realmente en nuestro esquema de libertades y responsabilidades, ¿no?, que tenemos en torno a qué ingresamos al cuerpo, con qué lo estamos alimentando. Y por ahí se dice, no, pues es que es muy costoso llevar una dieta. Es cierto, una dieta así como vas al nutriólogo y te dicen no toda la gente tiene las posibilidades de ir a un
con una nutrióloga, un nutriólogo, esto también es cierto, pero pues como decía mi abuelita, ¿no? Apelamos a unas bases de origen alimentario que tenemos, el maíz, el frijol, el nopal, cuestiones que son todavía accesibles, pero que por desgracia, por este esquema de sobreexaltación de las libertades orientadas hacia el consumo, pues ha sido también una desgracia que se ha venido construyendo de a poco, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Yo apuntaría a esa tres. Muchas gracias, doctora. Muchas reflexiones. Justamente a mí me lleva también en estos planos que tú has ubicado también a replantearnos cómo será también el esquema de la educación en México, ¿no? Sí, la salud, por supuesto, esto que tú has comentado con relación a la justicia social, estos programas que se han implementado y que pudieran ser de momento, pues, un paliativo, ¿no? Como igualmente tú lo comentas y coincido plenamente contigo, de que pues se ha mucho provocado la reacción ante las situaciones en las que nos hemos presentado al interior de las familias, al exterior, en las instituciones, en los gobiernos, ¿no? En el país, en el mundo, pero realmente sí, como lo comentábamos hace un rato, sí tendríamos que plantearnos el futuro hacia lo que ya no podemos cambiar, ¿no? Hacia lo que realmente es algo que, insistiría en ello, llegó para quedarse y que en este esquema el privilegiar la salud es lo que nos ha dado como creo yo, como un embate mayor a nuestros propios esquemas de pensamiento, porque creo que no lo teníamos tan en la mira, ¿no? No era algo que para nosotros era prioritario. Esto que comentas de estos esquemas de salud, yo hacía algunas reflexiones con las y los alumnos con los que he tenido la oportunidad de compartir clase y había siempre mucho sedentarismo, ¿no? O sea, realmente era algo que pues no concebían como algo necesario porque hay otras prioridades, porque realmente hay otras cosas necesarias antes de ir a hacer una actividad. Entonces, pues sí, o sea, creo que son muchos de aspectos que tendríamos que estarnos replanteando y yo no quisiera robarte tiempo, doctor, por favor, con estas reflexiones ayúdanos para que poco a poco vayamos cerrando esta mesa. Adelante, doctor. Gracias, maestra Carmen. Un poco y volviendo como al planteamiento en el renglón educativo, bueno, creo que en relación a la educación, y esto ya lo hemos hablado en algunos otros espacios, la educación en línea excluye a millones de personas, ¿no? Es imposible pensar en educación de esta manera si no existe Internet. Y creo que el reto necesariamente está en ampliar de forma urgente los servicios de conectividad a través de Internet gratuito para de alguna manera que todos los sectores, los más excluidos, especialmente de estas zonas geográficas de difícil acceso, pues tengan esa posibilidad. Y creo que un efecto de la pandemia en el renglón educativo actual y que ha aparecido en los medios de comunicación, y lo comentábamos al principio, es el cierre de las escuelas, ¿no? 4 de cada 10 escuelas privadas de todos los niveles educativos pues están en peligro de desaparecer y esto se acentuó más a partir de que se dio la noticia de que iniciarían las clases por radio y por televisión, ¿no? Los padres de familia empezaron a decir, bueno, ¿yo por qué voy a meter a mi hijo a una escuela particular y pagar una colegiatura si va a ser por radio y televisión, ¿no? Lo cual, pues por supuesto que es un gran problema porque muchos van a optar por la escuela pública. El problema es que las escuelas públicas pues no tendrían cabida para recibir a grupos de 80 y de 90 alumnos. Entonces eso se convierte en un gran problema, ¿no? Hay por ahí algunos datos de 800,000 alumnos que migrarán del sistema privado al sistema público, un sistema público que ya está saturado, por lo que pues, tendrán que ofrecerse algunas facilidades fiscales a estos colegios privados para que de alguna manera se pueda resolver este problema, ¿no? Y bueno, en relación un poco a la pregunta,
Como primera idea, bueno, también yo quiero apuntalar que esta pandemia pues ha dejado en manifiesto pues no solo los errores que ha cometido la actual administración, sino también la desarticulación paulatina, sistemática e incluso descarada de los gobiernos precedentes, ¿no? Que se refleja en un sistema deficiente de salud, como todos lo hemos visto, en un déficit en infraestructura médica, en una política social inhumana, en un escenario laboral pues sumamente precarizado. Se habla de 12 millones de personas que están sin empleo durante esta primera etapa de la pandemia. Y todo esto en un contexto muy agresivo y de mucho sufrimiento para muchas familias. En el caso de la agenda sobre niñas, niños y adolescentes, que es la línea que estoy trabajando, en el reciente informe que dio la Red por los Derechos de la Infancia en México, refirieron que organismos internacionales pues, han hecho 300 recomendaciones al Estado mexicano sobre la violación de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Las cuales pues no han sido atendidas. Entre ellas, pues destaco, por supuesto, el incremento del trabajo infantil. Ya la Organización Internacional del Trabajo alertó en el pasado 12 de junio, ¿no? El Día Internacional, que el número de muertes ocasionadas por COVID pues, podría llegar de entre 10 a 40 millones a nivel mundial, lo cual, pues por supuesto que significaría que muchas niñas, niños perderían a uno, ambos padres u otros cuidadores. Y esto pues puede empujar a millones de niños vulnerables al trabajo infantil por una situación de orfandad, ¿no? Y que sean reclutados, por supuesto, por el crimen organizado. Y aquí me quiero detener un poco porque creo que es una de las principales agendas que tiene que tomar en cuenta el gobierno, ¿no? El crimen organizado opera con códigos muy diferentes a lo que sucedía en los años 80, en los años 90, a principios del 2000. Están optando cada vez más por el reclutamiento de la niñez, que no solo está siendo utilizada como halcones, ¿no? Sino en actividades de sicariato, ¿no? Son secuestradores, son homicidas, son quienes cobran el derecho de piso. Recientemente tenemos el lastimoso caso del niño Dylan de Chiapas, ¿no? Donde dos niños fueron utilizados por una mujer para secuestrarlo, ¿no? Ahorita, bueno, ya se encuentra con su familia, pero se manejó de esta manera. Entonces, ante esta desprotección del Estado, pues el crimen organizado pues está ahí para proteger a niñas, niños y adolescentes. Muchos de estos niños provienen de entornos familiares disfuncionales, han sido expulsados probablemente de muchas escuelas donde las maestras y los padres pues no les han reconocido una sola habilidad, ¿no? Y llegan con estos grupos del crimen organizado que les reconocen sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, pues qué rápido corres, qué bien manejas esta arma, y esto empieza a generar en ellos sentimientos de lealtad, donde a pesar de que saben que van a vivir poco por estas actividades del crimen organizado y por toda la información que tienen, están muy conscientes de ello, pero quieren vivirlo bien, ¿no? Entonces, mientras el Estado no intervenga de manera estratégica en la niñez, pues estas problemáticas sociales se van a agudizar de manera más fuerte frente a esta crisis social y económica que se avecina por el COVID-19, ¿no? Los esfuerzos que hacen las ONGs son muy importantes, pero es muy pequeño frente a la magnitud del problema. Se requiere un reconocimiento del problema por parte del Estado y, por supuesto, el desarrollo de distintas acciones, ¿no? Y por eso, bueno, dentro de los 25 proyectos prioritarios del gobierno, donde están los adultos mayores, las refinerías, el Tren Maya, la Red por los Derechos de la Infancia, pues ha planteado la necesidad de que exista un proyecto 26, ¿no? Que implica una estrategia nacional para prevenir y atender la violencia armada contra la niñez con la intención de enfrentar esta epidemia de homicidios, esta desaparición, este reclutamiento
reforzado de niñas, niños y adolescentes. Entonces, no solo estamos ante una emergencia sanitaria sin precedentes, sino estamos ante una crisis económica, social, cuyas consecuencias, y lo señala muy bien la doctora Kenia, están teniendo un impacto dramático en las familias y principalmente en las más vulnerables. Incluso no se ha dejado sentir todas las repercusiones de esta pandemia en las economías mundiales y nacionales, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, maestra Carmen. Muchas gracias, doctor. Y fíjate que estaba teniendo posibilidades de revisar algunos datos que realmente me permitiría comentarlos porque nos llevan a, pues sí, reflexionar con relación a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? De acuerdo al Banco Nacional, nos señala que para finalizar el 2020, como consecuencia del COVID, habrá 12 millones de mexicanos más que se sumarán a la, pues ya de por sí, cifra dramática de 52.4 millones de connacionales que viven en la marginalidad. Estos son, pues, igualmente estudios que, pues, identifiqué en Coneval y realmente nos lleva a pensar que ha habido, pues, un aumento muy, pues, ahora sí que muy dramático, ¿no? En el número de personas que viven en extrema pobreza. Entonces, estos pronósticos que se han venido haciendo de cómo nos estará impactando a nivel de la economía, a nivel pues, de la forma en la que enfrentaremos esta situación a nivel nacional y por supuesto internacional, pues nos lleva a confirmar que estos problemas ya añejos, problemas sociales asociados a la desigualdad, ¿no? Y con esta contingencia sanitaria, pues también en estas cifras están vislumbrando, ¿no? Que 32.786 nuevas personas enfrentarán problemas de pobreza. Es decir, que es, pues ahora sí que por cada hora transcurrida, esto es como muy fuerte, ¿no? 1.366 connacionales verán comprometido su futuro por falta de recursos económicos y de oportunidades, perdón, laborales. Estos en esta proyección que se ha hecho desde el Banco Nacional, ¿no? Que tienen pues cifras muy fuertes y que en esta reflexión que hacías, doctor, y que pues ha coincidido, doctora, con cuáles son estas esferas o hacia dónde podríamos ir apuntando desde la misma análisis del contexto que nos espera o lo que nos estamos enfrentando en el día a día en esquema de salud, en la economía, en lo nacional y con estas problemáticas a los cuales ya teníamos, ¿no? Del narcotráfico, de violencias, de personas que se dedican al comercio informal, ¿no? Que todo eso pues ha venido a impactar mayormente, ¿no? Porque realmente es algo que pues sí ha sido visibilizado, pero no en su esquema. Entonces, me parece que esto también es importante que podamos analizarlo y que también desde la política social, ¿no? Desde los mismos gobiernos, se, se, eh, pues se tenga una mayor posibilidad de reflexión para poder apuntalar estos programas, estas esferas de apoyo, ¿no? Que de verdad nos lleven en esta política de bienestar a lograr lo que la misma política representa, ¿no? Me parece que pues es algo que detona en algo muy fuerte porque realmente pues no estamos ajeno a ello y la posibilidad de poder incorporar estas, insisto, como hace un rato lo comentaba, estas formas de abordaje desde lo social, pues es la posibilidad que tenemos de poder intervenir, ¿no?
Yo solamente les pediría, mis queridos doctores, de verdad estoy muy agradecida por estas reflexiones que se han tenido esta mañana y les pediría, si son tan amables, de darnos unos minutos más para poder concluir. Si hubiese algo que ustedes consideren importante que podamos abordar, creo que podríamos pasarnos mucho tiempo más en estas reflexiones, pero bueno, para nuestro público que nos escuchará más tarde por estos inconvenientes de la tecnología que nos jugó esta mañana, pues pedirles, si son tan amables, de pues hacer esta conclusión, por favor. Si queremos en el mismo orden, adelante, doctora. Gracias, Carmen. Me gustaría mucho reconocer a mi colega Pedro Daniel, que apuntala muy bien esta crisis de las infancias, y solamente acotar que no es una realidad que se venga dando de manera contemporánea. O sea, este drama con las infancias y las juventudes, recuerdo hace 2014, 2016, recuerdo haber escuchado a un señor empresario agrícola, mediano empresario, vamos a decir, tenía una mediana empresa en San Luis Potosí, donde fue a un foro sobre desaparición forzada y narraba cómo llegaba cómo llegaban los Zetas a la secundaria a hacer redadas masivas. Redadas masivas en los CEBETIS, en CETIS, en secundaria. Por eso digo, me parece que no podemos decir, híjole, ya la desgracia nos llegó por el COVID. Y además, otra cosa que también me gustaría apuntalar es que las cosas no se van a resolver con una vacuna, porque ya también todo el mundo está hablando de, una vacuna. No, o sea, de verdad, sí necesitamos generar y articular muchos esfuerzos. Esto que pues, se dice muy bonito, pero que ha sido difícil caminarlo, Pedro no me dejará mentir, ¿no? Los esfuerzos intersectoriales, ¿no? Academia, organización de la sociedad civil, gobiernos, activistas, la gente de la comunidad, aunque no esté organizada, porque también ahí hay un tema, ¿no? O sea, dice sociedad civil organizada. Espérame, o sea, hay gente que no está organizada, pero que va, se preocupa por su comunidad, se preocupa por su cuadra, por su calle, y entonces eso es como algo muy importante que tenemos que reconocer como propios activos también para las cuestiones que nosotros podemos articular en el territorio, con la salvedad esta que ya apuntalaba yo también, querida Carmen, y que de hecho no me equivoco, creo que andas en esa investigación, que es ahora cómo pensamos el territorio desde las plataformas digitales, ¿no? O sea, que ahí se difumina un poquito esto que tradicionalmente veníamos pensando, porque en el espacio virtual, que también es un territorio, pues cómo podemos incidir y cómo podemos lograr ahí hacer algo, ¿no? Generar ciertas articulaciones. Yo me quedaría ahí, ¿no? Un poquito en esa reflexión también desde la necesidad de pensar la transdisciplina. Es cierto que, como tú decías, Carmen, pues tenemos muchas cosas que resolver, pero lo que pasa es que el tiempo, la realidad nos come. O sea, tampoco tenemos como tanto tiempo para decir, híjole, vamos a sentarnos a definir, ¿no? No, es que no podemos. Entonces, para mí sí es bien importante que haya una apertura también en nuestro propio gremio, que haya un reconocimiento de las diferentes caminos, alternativas, propuestas, posibilidades de generar otro tipo de formas metodológicas que no dejan de ser metodológicas, que no dejan de ser valiosas, y que pueden ser creativas y que pueden ir dirigidas hacia otras formas. Y también pues colocar que además de que este contexto nos empuja mucho a pensarnos en el marco de la transdisciplina, también pues obviamente nos obliga a tomar no partidistas, posturas políticas. O sea, eso es también como real, ¿no? No me
muy agradecida también, vuelvo, insisto, de la invitación, y pues también una invitación para que Pedro y yo podamos articularnos, ¿verdad? Y quien guste también de la escuela, de verdad necesitamos fortalecernos mucho, pero primero como grupo, como un reconocimiento hacia nuestros trabajos, no desacreditarnos. Eso es fundamental, ¿no? Y aprender mucho de nuestro alumnado. Eso es también, híjole, fundamental, ¿no? Porque están haciendo cosas, tienen una capacidad de resiliencia y además creativa que a mí me gusta, me sorprende. Tenemos que caminar horizontalmente. Yo creo que ya se quedó atrás el experto que nos habla y que no, o sea, debemos de construir conocimiento de manera horizontalizada para poder salir adelante frente al contexto que se nos dio. Gracias, doctor. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, maestra Carmen, y por supuesto a la doctora Kenia. Fue un privilegio poder compartir este espacio virtual y bueno, de manera muy breve concluiría lo siguiente. Bueno, creo que esta pandemia pues no solo será un reto para el gobierno, sino además pondrá en manifiesto la capacidad de diferentes actores, entre los que se encuentran, pues por supuesto los sindicatos, diferentes dependencias gubernamentales, la sociedad mexicana, los organismos financieros y por supuesto otros más, ¿no? Y bueno, respecto a los trabajadores sociales, yo creo que tenemos que seguir trabajando en promover la corresponsabilidad y el respeto ciudadano, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Creo que al Estado, por supuesto, que le corresponde brindar servicios hospitalarios de calidad, que no haya desabasto de medicinas, que haya las suficientes camas y ventiladores, pero a la ciudadanía nos corresponde cuidarnos, ¿no? No hacer fiestas, reuniones en tiempos de pandemia, usar el cubrebocas, salir solo si es necesario. Es decir, no hay una estrategia efectiva para aplanar esta curva si no existe corresponsabilidad. Y bueno, es innegable que las consecuencias se están presentando con mayor dureza en la población más excluida, por lo que se requiere pues una respuesta oportuna del Estado mexicano y una falta probablemente de respuesta o una respuesta tardía puede aumentar, por supuesto, el daño, profundizar la crisis y en consecuencia pues alargar el proceso de recuperación. Pues muchas gracias, maestra Carmen. Un gusto haber coincidido en este importante espacio virtual. Gracias. Pues muchas gracias a todas, a todos, pues realmente, pues por habernos seguido, ¿no? Porque nos escucharán un poquito más tarde. Gracias a ustedes. Se incorpora mis perros, ya los escucharán en el audio. Bueno, parte de estas realidades. Y yo no quiero dejar de pues solamente poner en esta última reflexión de conclusión, esto que comentas, doctora, qué importante es el poder plantear este vínculo que tiene que ser indisoluble entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. No podríamos seguir adelante si no buscamos y si no logramos articular estas esferas, ¿no? De manera puntual y de manera que a cada quien que lo que nos corresponda lo podamos hacer de manera armónica. Yo creo que ese es una de las retos más importantes y el que nos evoca el doctor Pedro Daniel en este vínculo que debe ser también indisoluble entre la academia, ¿no? La investigación y el gremio de trabajo social. Yo creo que eso nos lleva a seguir como replanteándonos estas realidades, replanteándonos este hacer profesional, ¿no? En este vínculo desde lo que tenemos que planear desde las aulas, ¿no? Desde lo que tenemos que trabajar en este enorme reto, pero también en esta enorme oportunidad que tenemos con este nuevo modelo llamado híbrido, que yo, la verdad es que sí me gustaría un poquito
plantearlo y considerar y dejar también en esta esfera de, tomar en cuenta que este sistema, este modelo educativo, más que sistema, este modelo, pues es un planteamiento que nos lleva a darle mayor pauta al alumnado. Es un enfoque centrado en el alumno. Realmente es un enfoque que va a permitir no solamente vernos, ¿no? Desde colocarnos en esta posibilidad de autoridad en el aula, ahora en el aula virtual, sino que hay una combinación de saberes, de conocimientos, de realidades, ¿no? Y el que ahora nos enfrentemos a esto realmente le da un lugar especial a un sistema como ha sido el sistema de educación a distancia, que no tenía, ¿no? Esto es otro tema que yo creo que nos llevaría un gran tiempo poderlo analizar y replantear, pero justo como en esta posibilidad que he tenido de incursionar en este espacio y que he trabajado sobre ello, sí quiero decirles que pues es un sistema que debemos de ir acompañando, que efectivamente nos tuvimos que preparar para él a golpe y porrazo, no ha habido de otra, pero ya sabíamos que las tecnologías estaban enfrente y que teníamos que acercarnos a ellas, ¿no? Ha habido varios programas igualmente en la escuela por citar alguno, porque tendríamos que ver a nivel universidad y de otras universidades, por supuesto, en las cuales estas herramientas y técnicas didácticas para el aprendizaje a distancia se fueron incorporando poco a poco, ¿no? Y justamente ahora nos enfrentamos a ello. Entonces, yo quiero sobre todo compartir que debemos sentirnos muy convencidos que es un sistema que más que dar como en las otras esferas de realidades de la salud, de la economía, que ha sido un poco en este ánimo de reaccionar ante un escenario en el cual nos enfrentamos, tiene todo un camino andado, es un sistema, es un modelo educativo que tiene toda una trayectoria y me parece que pues nos va a dar pues muchas certezas, ¿no? Nos va a dar mucha confianza, ¿no? Por supuesto habrá temas como lo es la práctica escolar, en el caso pues, de la escuela que pues no podamos atender en este vínculo tan necesario, ¿no? Con las realidades sociales, con los contextos y con este trabajo in situ, pero me parece que tenemos posibilidades, la innovación y la creatividad tiene que estar presente en todo momento y reconocer en todo como una oportunidad, ¿no? Más que como como una deficiencia, como buscar esas alternativas que nos permitan salir adelante. Yo les agradezco muchísimo, mis queridos doctores Kenia y Pedro Daniel, por este espacio, por estas reflexiones, pues estamos terminando justo en el tiempo que nos habíamos programado y pues de verdad desearles que sigamos muy bien, que sigamos trabajando mucho y que pues lo que podamos abonar posteriormente siempre será bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos a quienes... Usen tapabocas, por favor, úsenlo. Úsenlo, por favor. Y qué Úsenlo. bonito tu tapabocas. Gracias. Muy buen De día a Chiapas. todos. Cuídense mucho. Los Bye. abrazo con mucho cariño. Gracias, bye. Bye. Gracias, Oscar Guzmán, por acompañarnos en la transmisión, a pesar de todas las problemáticas que se nos presentaron. Gracias al área de comunicación social, no puedo dejar de comentarlo por habernos seguido y porque son quienes están tras bambalinas, Ale, pues Gina, Liz, Moni, todos quienes conforman el área de comunicación social. Un saludo muy afectuoso para la maestra Araceli, coordinadora de comunicación social. Y bueno, solamente quiero decirles que los esperamos a nuestra siguiente mesa de reflexión, que será el día de hoy a las 5 de la tarde, y a continuar en estas actividades en el marco de la conmemoración del Día
de la y el trabajador social. Muy buenos días, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta, ahora en esta virtualidad. Y bueno, pues solamente pedirles, doctores, si podemos activar por último sus cámaras para pues que se haga la toma oficial de la fotografía y darles un sincero y simbólico agradecimiento de parte del maestro Carlos Arteaga Basurto por su participación. Esto es, pues sí, de manera simbólica, ya se los estaremos enviando a su correo electrónico. Gracias, muy buenos días. Ahora sí, cerramos. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Bye, bye.